Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un video sobre el análisis de energía, exergía de secado de madera con bomba de calor asistida. Somos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Química e Ingeniería Química, de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Los integrantes son Clemente Quilca Kimberly, Espinosa Huerta José Luis, Leiva Chiara Soriano, Romaní Paravecino Stephanie y el que les habla, Pinares López Diego. El profesor a cargo es el ingeniero Alex Samuel Silva Baigorria. En primer lugar, trataremos de definir lo que es una bomba de calor y el secado. En segundo lugar, definiremos también las palabras que son como exergía, energía, eficiencia energética y demás. En tercer punto ya entraremos de fondo en lo que es el proyecto, en el secado de madera con bomba de calor asistida, donde veremos sus partes, el funcionamiento y los puntos críticos más importantes que influyen en este secado. En el punto 4 analizaremos las conclusiones, las discusiones que se llevan en este proyecto y analizaremos también la exergía, la energía y la eficiencia energética, cómo influye en este secado. En el punto 5 veremos la realidad del secado de por bomba de calor asistida, la realidad nacional y cómo se está distribuido en la industria peruana. Y en el punto 6 analizaremos un poco más el secado al medio ambiente, cómo afecta positiva y negativamente. Gracias. Bueno, ahora voy a dar un alcance sobre el resumen, algunos conceptos previos sobre el artículo en sí. El artículo lleva por nombre el secado de madera con bomba de calor asistido. Bueno, vamos a centrar toda la parte del resumen, esta parte en algunos conceptos previos y el análisis de energía, lo que más nos importa. Bueno, primeramente el sistema que se usa está dado por una bomba de calor y un secador. El secador es una maquinaria que se encarga de retirar una cierta cantidad de humedad que tiene el producto para dejarlo seco. Con esto se alarga el tiempo de vida del producto. O se pueden utilizar para diferentes fines, a veces se necesita, en este caso, la madera seca para diferentes operaciones. Y en el caso de la bomba de calor es una máquina térmica que se encarga de retirar aire de una parte fría y llevarla hacia un punto caliente. Bueno, estas dos se complementan o forman el sistema en sí al utilizar la bomba de calor para asistir el proceso del secado. De esta manera podemos tomar la bomba de calor con un sistema de agua-aire y llevarlo por los 4 procesos que tienen y hacerlo pasar al secador otorgándole más energía y otorgándole un aire seco, un aire más seco que es el que arrastra la humedad. Bueno, se toman 3 puntos para realizar el proceso, estos 3 puntos para llegar a ver la eficiencia que se va a tener tanto en energía como en exergía. La reducción de contenido de humedad. El contenido de humedad es una parte de agua que existe dentro de 1 kilogramo de materia seca. Entonces, en este caso, que sería de la madera, tendríamos una parte de materia seca por kilo y una cantidad de agua dependiendo de la naturaleza del producto que se tiene. Las temperaturas, que acá se pone 40 grados Celsius, la temperatura se utiliza como parámetro crítico debido a que dentro de un secador y de acuerdo al producto que se tiene se debe de utilizar una temperatura mínima con la que comienza el secado, con la que el agua va a comenzar a evaporar y a emerger del producto, y una temperatura a la que no se debe de pasar, debido a que pasada esa temperatura ocurren cambios y bajones en la parte de calidad que disminuirían la cotización de nuestro producto. Ahora se toma la temperatura de bulbo seco. Llevando la parte termodinámica, la parte de ciclometría, tenemos 2 temperaturas, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es una temperatura que se puede captar del ambiente, la temperatura normal que se le podría decir, y la temperatura de bulbo húmedo es una temperatura en la cual se mide de acuerdo a la cantidad de humedad que está siendo secada por una relación de aire. Bueno, se tiene por último la velocidad de aire. La velocidad de aire está más ligada a la cantidad de aire que va a pasar en la cantidad de distancia por una cantidad de tiempo. De acuerdo al contenido de humedad, porque está ligado al contenido de humedad, se va a tener si esta velocidad tiene que ser mayor
o el tiempo que se va a tener. Por ejemplo, en el caso de estas dos maderas que se han tenido, se ve un desfase de 20 horas entre ambas, para la madera de álamo 70 horas y para la madera de pino 50 horas. ¿Qué hace este desfase? Significa que la cantidad de humedad es mayor en algún caso. Acá se puede notar más claro, 1,28 kilogramos de cantidad de agua por kilogramo de aire seco. Entonces repercute directamente entre el contenido de humedad. Ahora, tenemos estos dos puntos, el contenido de humedad y la cantidad de tiempo que se debe de tener el secado, o cómo se va reduciendo por esa cantidad de tiempo. Estos dos puntos, para llevarlo a la cotización en la parte industrial, tendríamos que llevarlo al análisis de energía y exergía. El análisis de energía nos va a indicar la cantidad de tiempo que se tiene utilizado por la cantidad de trabajo. Obviamente, si yo tengo una mayor cantidad de tiempo, voy a tener que hacer un gasto mayor de energía. Ese gasto mayor de energía se va a ver reflejado en un gasto mayor de utilidad económico que se tiene de acuerdo a la bomba. La bomba utiliza energía de corrientes eléctricas. Y bueno, en el caso teniendo esa relación directa entre la cantidad de trabajo que se va a realizar y con la cantidad de tiempo que se va a dar el secador, y esta cantidad de tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de humedad que se tiene, podríamos deducir fácilmente que es mejor tener una cantidad de humedad menor dentro de un producto para llegar a cabo, tener una mayor eficiencia, tanto energética como exergética. Ahora, si vamos al plano energético solamente, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una energía que al final va a convertirse en un trabajo producido que va a optimizar el proceso y una cantidad de trabajo que se va a perder. Bueno, eso de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, pero esto no nos indica o no nos da una relación sobre la cantidad de eficiencia exergética que se tiene. La exergía es lo que le da el sentido a todo este proceso. Nosotros calculamos o tratamos de hallar esto en base a la exergía porque nos vamos a dar cuenta de la eficiencia que se tiene del trabajo realizado. La exergía, en términos simples, es la oportunidad o posibilidad que tenemos de que una cantidad de energía se convierta en trabajo útil. Obviamente esto también tiene una cantidad de exergía que no se va a usar, la llamada exergía destruida, que está en plano función de irreversibilidades. Las irreversibilidades se dan por distintos motivos. Por ejemplo, el trabajo que se pierde se da de acuerdo a que no hay un proceso completo de la energía o del calor que se está utilizando. Entonces, esa sería una irreversibilidad. La fricción que produce la velocidad de aire dentro del sistema produce un gasto de energía inútil, que también vendría a ser una irreversibilidad. Al momento de la evaporización del agua o de emerger del fruto, también hay una parte de calor que no realiza un trabajo dentro del sistema, que también vendría a ser una irreversibilidad. Esta suma de irreversibilidades reducen la eficiencia de todo el sistema, la eficiencia exergética, y nuestra probabilidad o posibilidad de tener más trabajo se reduce de una manera formal. Entonces, lo que trata de ver el artículo es tratar de contabilizar, tratar de ver qué cosas en específico causan estas irreversibilidades y de acuerdo a eso tener un plan para evitar estas cosas. Por ejemplo, tratar de utilizar aceites adecuados para la limpieza o para el proceso del sistema para evitar tener una fricción constante del aire. Tener contenidos de humedades bajos para evitar utilizar mucho tiempo y que esta energía sea inútil, porque por cada fracción de tiempo, por cada tasa de tiempo hay una energía inútil. O, por ejemplo, que las temperaturas no excedan las temperaturas críticas hasta malograr el producto, porque ahí tendríamos una pérdida total. Ahora, la exergía en sí es el proceso contable de la energía. La energía es una parte que entra y puede ser hasta cierto punto contabilizada, pero no nos da un plano general como nos da la exergía. Con la exergía podemos tener cálculos específicos o ver sistemas específicos donde se está realizando las pérdidas de trabajo, como se puede decir. Ahora, para llevar a cabo este proceso deberían de hacer varios barridos en distintos tipos de temperatura, distintas velocidades de aire, y de acuerdo a esto formar una línea que nos dé una tendencia si es positiva o negativa y qué tanto esto nos va a afectar el producto en sí o va a afectar el sistema. Normalmente, como la bomba de calor es un sistema que nos da un análisis de energía y una eficiencia bastante alta, debería de ser indicada, pero el proceso económico, el gasto que se tiene para realizar esto lo hace que sea preferible solamente en empresas grandes y no en tanto en las pequeñas. Y sobre eso es el trabajo y el resumen del artículo en sí, finalmente.
Ahora hablaremos sobre los dispositivos ingenieriles usados en este artículo. Tenemos aquí a la bomba de calor. La bomba de calor, análoga a la bomba de agua, transporta fluidos de un nivel bajo a un nivel más alto. En este gráfico podemos observar que el refrigerante que va a ser transportado se ubica en un nivel más bajo y va hacia un nivel más alto donde se encuentra en el intercambiador de calor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, nosotros sabemos por la segunda ley de la termodinámica que el calor se transfiere de una mayor temperatura a menor temperatura. En este caso lo que ocurre es de que el evaporador va a transferir va a pasar por la bomba de calor a una temperatura baja y va a pasar al intercambiador de calor a una temperatura más alta. Por ello se tiene que realizar un trabajo el cual lo va a efectuar la bomba de calor. Luego tenemos el compresor. El compresor contiene el refrigerante 134A, en el cual se encuentra con el aceite, ¿no? Va a pasar hacia el condensador, pero este refrigerante con el aceite va a salir una mezcla de aquí. Y ello va a salir con una mayor presión y una mayor temperatura. Aquí lo podemos observar en este gráfico, nada más que está invertido, ¿no? A la izquierda encontramos el evaporador, que es en este gráfico, y posteriormente se va a ver el condensador. El evaporador lo que va a realizar es un intercambio de calor entre el líquido que tiene contenido en este recipiente con el gas que tiene en su interior, que en este caso es el refrigerante 134A. Al ocurrir esto, este refrigerante va a pasar de gaseoso a líquido. Bueno, aquí tenemos tres elementos más, que es el ventilador axial, la termocupla y el software. El ventilador, la función que va a tener en este caso es de proporcionar el aire, ya en este caso seco, hacia las maderas y darle el secado suficiente, ¿no? Y para que tenga una mayor uniformidad y una mayor eficiencia en el secado. La termocupla va a trabajar de manera paralela y conjunta con el software, ya que la termocupla le va a dar información necesaria a la computadora y así nosotros podamos obtener un secado más eficiente, ¿no? Tenemos el condensador, el cual es la fuente principal de energía en este sistema de secado, el cual va a trabajar con una mayor presión proveniente del compresor ya mencionado anteriormente. Y va a salir de este condensador el refrigerante con una temperatura menor. Al ocurrir este trabajo, el aire húmedo que está pasando por este conducto va a aumentar su temperatura, por lo cual es muy importante el uso de este dispositivo, ¿no? Ahora tocaremos el tema de la evaluación de rendimiento de la secadora con bomba de calor. Para ello vamos a citar cuatro fórmulas principales. Una es el coeficiente de rendimiento, COP, la tasa de extracción de humedad específica, el calor cedido por el condensador y la eficiencia energética. Primero hablaremos acerca del coeficiente de rendimiento, que es definido por la energía que ingresa cedido por los otros dispositivos, los compresores, los ventiladores, la bomba, que puede ser representada en esta fórmula, que es el COP, coeficiente de calentamiento y rendimiento de la bomba de calor, representado por este ingreso de energía entre la sumatoria de los trabajos seguidos de los dispositivos mencionados. En el caso de tasa de extracción de humedad específica, SMER, que es su unidad kilojoule sobre segundo, es definida por la energía necesaria para eliminar 1 kilogramo de agua y puede estar relacionado tanto con la entrada de compresor, también puede estar relacionado con la potencia total de la secadora y con las eficiencias de los dispositivos eléctricos. Está representada esa fórmula, que es
lo mencioné, que es la entrada, perdón, la velocidad de secado por kilojoule de kilogramo de agua por hora, y es dividido entre la sumatoria de los trabajos emitidos por los dispositivos. En este caso hablaremos de las siguientes fórmulas, que es el calor emitido del condensador y la eficiencia energética. El calor emitido del condensador es la sumatoria del calor específico del aire por las temperaturas del condensador, del aire que entra y el aire que sale, y es más el flujo másico del aire. Y en caso de la eficiencia energética, es la exergía producida entre la exergía que es entrada, que ingresa a partir de otros dispositivos, como los compresores, los ventiladores y los evaporadores. Gracias. Ahora procederemos a desarrollar el esquema del montaje experimental para la energía y el análisis de exergía. Para ello tenemos un sistema de secado, donde vamos a analizar los puntos, las variables que generan irreversibilidades. Por ejemplo, en ese sistema se analizó en la entrada del aire del ambiente, a la salida del ventilador de circulación, a la entrada y a la salida del condensador, dentro de la cámara de secado, a la salida del aire y al aire de escape. Una vez que tuvimos ubicados ya los puntos donde se da la mayor pérdida de exergía, se tomaron en cuenta las variables que se debieron de evaluar, donde básicamente se tomó en cuenta la variación de temperatura, la variación de entalpía, la variación de entropía, la variación de flujo másico, velocidad y humedad específica. Luego de haber ubicado ya estas variables y estos puntos, se procedió a realizar unas igualdades o un balance, donde se dedujo de que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esto se concluyó gracias a que se midieron con ciertos equipos y los resultados que arrojaron fueron aproximadamente iguales. La temperatura de circulación es igual a la temperatura del aire de salida. Esto quiere decir de que no hubo grandes variaciones de temperatura, lo cual facilita la calidad del producto. Como sabemos, muchos productos son muy sensibles al cambio de temperaturas, ya que estos pueden alterar su color, su sabor, sus propiedades nutricionales, entre otros muchos puntos. El flujo másico del aire de entrada del ambiente es igual al aire de escape. Entonces, con esto decimos de que todo lo que entra va a salir. La temperatura del ventilador de circulación es igual a la temperatura a la salida del condensador y es igual a la temperatura del aire de escape. Entonces, una vez que el aire pasa por la bomba de calor, que de aquí no se observa, pero supuestamente está por aquí, no hay una gran variación de temperatura durante todo el sistema de secado, ¿no? Y lo mismo ocurre con la humedad específica, ya que nos dice que es igual en el ventilador de circulación, en la salida del condensador, en la salida del aire y en el aire de escape. O sea, en todo el transcurso del sistema de secado no hay una variación de humedad específica, ¿no? Y como sabemos, la mayor cantidad de pérdidas exergéticas se dan básicamente en secadores por bandejas y en secadores por diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un secador por bomba de calor, Bueno, y ahora vamos a citar los puntos críticos de control en este sistema de secado. Uno de los puntos más importantes es mantener la temperatura casi constante, y lo cual se mantuvo entre 39 y 41 grados Celsius. Eso se pudo observar por medio de las termocuplas que están ubicadas en el punto 4, 6 y 7.
Y también se tuvo que controlar el ingreso del aire de atmosférico o del ambiente, ¿no? O sea, en este punto, la termocupla número 7 fue la que de algún u otro modo controló la temperatura y la humedad relativa que debía de tener este aire, la cual es 27 grados Celsius y 33% de humedad relativa, ¿no? Y la velocidad media en todo el sistema, a excepción del aire de salida, fue de 0,8 metros sobre segundos. Y la relación del aire de recirculación, o sea, en el aire de salida justamente, es de 0,6 metros sobre segundos. Obtenido ya estos puntos críticos, se podría decir de que se da un buen procedimiento de secado, pero siempre y cuando bajo la condición de que se esté utilizando como materia prima la madera de pino y álamo, ya que estos puntos pueden variar respecto a los diferentes tipos de productos que hay. No es lo mismo utilizar esas temperaturas para una fruta, para carnes o para hortalizas. Bueno, profesor, ahora voy a explicar sobre el funcionamiento y el principio de una bomba de calor. Bueno, para esto primero hay que tener en cuenta que el proceso natural de transferencia de energía o transferencia de calor en la naturaleza se da desde un ambiente caliente hacia un ambiente frío. O sea, la temperatura siempre viaja desde un punto alto hacia un punto bajo buscando el equilibrio. La bomba de calor es una máquina térmica que se encarga de hacer lo contrario. Lleva el proceso o el calor o la energía desde un punto frío hacia un punto más caliente. Este proceso es usado normalmente para la calefacción o para asistir cierto tipo de máquinas por medio de su funcionamiento. Es normal que una bomba de calor sea usada en los alrededores de una casa para extraer la energía en un tiempo, por decir, de nieve o un tiempo de invierno, y traer la energía que genera ese ambiente hacia una casa para utilizar esa energía en forma de calor y mantenernos calientes o mantener la casa en una temperatura más alta. Bueno, el principio de una bomba de calor es el funcionamiento que tiene. Esta bomba de calor funciona con cuatro componentes. Tenemos el evaporador acá en esta parte, el compresor en esta parte, el condensador y la válvula de expansión. El funcionamiento de la máquina es de la siguiente manera. Este vendría a ser las presiones bajas y temperaturas bajas que van a entrar por el evaporador. Entonces el evaporador va a hacer reducirle la temperatura y va a lograr condensar esta energía, este aire o el líquido a veces que se tiene, y llevarlo hasta el punto de rocío o una temperatura donde se pueda condensar. Luego de esto pasa al compresor. En el compresor va a haber el aumento de presión y de temperatura, acá como indica, en el condensador, donde vamos a obtener ya el calor que nosotros requerimos o la energía que nosotros vamos a necesitar o que va a estar en función a lo que nosotros vamos a querer, ya sea el espacio que vamos a calentar o ya sea una máquina que vamos a asistir. Y finalmente la válvula de expansión, que va a generar de nuevo una presión baja y una temperatura baja para que el ciclo pueda continuar, o bueno, pueda seguir, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del artículo, primordialmente del artículo, esta bomba de calor va a asistir a un secador. Ahora, ¿por qué asiste al secador? Asiste al secador por el funcionamiento que tiene y por la relación que tenemos del aire y agua, que siempre se da en un caso de un secado. Y la bomba de calor es fundamental porque nos ayuda a aprovechar más energía y nos da una eficiencia mayor que cualquier otro tipo de sistema que nos pueda ayudar en la parte del secado. Bueno, y eso sería todo por la parte del concepto de bomba de calor. Muchas gracias.
Bueno, ahora tocaremos el tema de secado. ¿Pero qué es el secado? El secado es la operación de transferencia de masa de contacto gas sólido, donde el contenido de humedad del sólido se transfiere por medio de la evaporación a la fase gaseosa. Para ello se toma en cuenta la diferencia de presiones, pues tomamos a la presión de vapor que ejerce el sólido húmedo y a la presión parcial de vapor de la corriente gaseosa. Citando un ejemplo, tenemos un producto húmedo, cualquier fruto o vegetal, por el cual va a atravesar una corriente gaseosa, la cual va a estar caliente, y como va a estar caliente, va a evaporar a la humedad que se encuentra en estado líquido del producto. Saldrá del producto por medio de los poros de la membrana y por medio de la velocidad con la que venga esta corriente de aire, podrá ser expulsado, y cosa que de esa manera no se quedará dentro de la cámara de secado. En la siguiente imagen podemos apreciar lo dicho con anterioridad. Tenemos la cámara de secado. Entonces, habrá un lugar por donde va a ingresar el aire de secado, el cual va a estar caliente. Y en la cámara de secado se va a encontrar el producto húmedo. Y es aquí donde el aire de secado va a hacer de que la humedad se evapore para que ésta la pueda arrastrar y salir como aire húmedo. Pero en esta operación también se observa que hay una pérdida de calor. Todo ello ocurre para que pueda obtenerse el producto seco y para su posterior comercialización. Las ventajas de un proceso de secado es que le brinda al producto mejores características sensoriales, ya sea aromas, colores, hasta sabores. Además de que sus costos son muy bajos, ¿no? Bueno, eso es a lo que se refiere con el tema de secado. Ahora tocaremos hacer el tema de análisis de la energía, pero para ello tenemos que explicar la conservación de la masa. ¿Por qué tenemos que explicar la conservación de la masa? Debido a que la energía recae en un cuerpo, recae en un objeto, en una masa. Entonces, en un secador hablaremos acerca de la conservación de la masa de aire seco y la conservación de la masa húmeda. Con respecto al aire seco, vemos que el flujo de aire que ingresa es igual al aire que sale. Y con respecto a la conservación de la masa húmeda, implica la masa del producto. Entonces, el aire húmedo que ingresa más el flujo de agua del producto va a ser igual al flujo de agua que va a salir. Y con respecto a esa segunda ecuación, podemos ver que el flujo másico de aire por la humedad absoluta más el flujo másico del producto va a ser cambiado solamente con respecto a la humedad absoluta. En esta diapositiva, que hablaremos acerca de la conservación de la energía, que se basa en la primera ley de la termodinámica, podemos implicar tres factores, que uno es la variación de la energía interna, y el otro es la variación del calor y la variación del trabajo. Entonces, en este caso, mayormente en sistemas cerrados, podemos ver que la energía interna es despreciable. La energía interna es la energía molecular que hay en los sistemas. Con respecto a los demás, la variación de calor y la variación de trabajo, eso está referido con respecto a las entalpías. Y las entalpías son halladas con la temperatura. La temperatura es un factor determinante, ya que en una máquina tienen que haber dos temperaturas opuestas, una que es caliente y la otra que es fría, para que pueda haber un equilibrio en el sistema, ya que si es que fueran iguales, sería a la misma temperatura, llevaría un estado muerto donde no habría ni variación de calor ni variación de trabajo. En esta pequeña imagen podemos encontrar la energía suministrada por otro dispositivo, por otra máquina, que puede ser reflejada en trabajo que ingresa
o en calor que ingresa. Con respecto al trabajo que ingresa, puede ayudar a la producción de trabajo, a la producción de trabajo del sistema, y si fuera un calor que ingresa, este calor produciría un trabajo, y a la vez también despreciaría un calor, bueno, el calor que sale, que está reflejado acá. Esto es, si se pueden dar cuenta, en la imagen cumple la primera ley de la termodinámica, que es la energía que entra es igual a la energía que sale. Y la energía, y bueno, con respecto a sus letras, es... Bueno, partiremos bajo el concepto de energía. ¿Qué es la energía? La energía es igual a la exergía más la anergía, donde la energía es igual al trabajo, a la energía no utilizable. Para poder explicar el proceso de exergía, cuál es nuestro punto de trabajo de conceptos básicos, debemos de citar que actualmente hay una problemática acerca del aprovechamiento de la energía y por ende se ha desarrollado una tecnología que permite el mejoramiento de recursos existentes. Para esto, la segunda ley de la termodinámica nos dice que debemos evaluar la calidad de la energía. Y más específicamente nos dice que nos deberíamos de ocupar de la degradación de la energía durante los procesos de producción, de la generación de entropía y de la disminución de oportunidades para efectuar el trabajo. Esta ley en sí nos ayuda a optimizar los sistemas termodinámicos complejos. Entonces, bajo estos puntos ya citados, podemos definir lo que es exergía. Exergía es también llamada disponibilidad, pero ¿a qué tipo de disponibilidad? Es a la cantidad de trabajo útil máximo que puede obtenerse de un sistema conociendo su estado y su ambiente, ¿no? O sea, debe estar especificado. Luego tocaremos el término de irreversibilidad, que es también conocida como destrucción de exergía o trabajo desperdiciado. Y justamente ese es su concepto, es la potencia de trabajo desperdiciado durante un proceso de producción. Entonces, para citar un ejemplo, tenemos aquí un sistema de secado, en las cuales vamos a citar los factores que alteran el óptimo desarrollo de la energía. También citaremos los puntos en donde puede haber una mayor cantidad de pérdida exergética. Los principales parámetros o factores que se toman en cuenta como destrucción de exergía viene a ser lo que es la temperatura, la presión, la entropía, la entalpía y la energía, ¿no? Básicamente. Ya. Pero en un proceso de secado, no tan solo se toman estos parámetros, sino también se añaden a lo que viene a ser flujo másico, velocidad y humedad específica. ¿Pero por qué se añaden esos parámetros? Porque justamente en un proceso de secado, la variación de estos parámetros genera de que la exergía no se desarrolle de manera óptima. En el caso de los tipos de secadores, podremos observar que mientras una mayor cantidad de bandejas haya, se habrá una mayor pérdida de exergía. Así como también el tipo de sistema que estemos aplicando. Es muy diferente la destrucción de exergía en sistemas de fluidización, sistemas de bomba de calor, sistemas por bandejas, sistemas industriales, secador flash, entre muchos otros. Y justamente el tema que vamos a desarrollar es sistemas de secado con bomba de calor asistida. Entonces, este tipo de secador es justamente el más eficiente, pero a su vez es el más caro. Y próximamente vamos a desarrollar su análisis exergético y va a estar más detallado. Ahora tocaremos el
el tema del funcionamiento del sistema de bomba de calor asistida. Este sistema consta de 4 etapas fundamentales, el cual es, en la primera tenemos la cámara de secado, donde está, en este caso, la pila de maderas. El número 2 tenemos el sistema de bomba de calor, que conlleva el condensador, al compresor y al intercambiador de calor. Número 3 tenemos las conexiones de sensor, el cual agrupan a las termocuplas. Y el número 4 tenemos a los conductos y tuberías, los cuales van a transportar el flujo del aire, y a su vez también van a haber conexiones que van a llevar hacia el software de la computadora, que va a poder albergar la información necesaria para el correcto funcionamiento de este sistema. Aquí mencionaremos a las partes que tienen este sistema de bomba de calor. Número 1 tenemos al ventilador axial, número 2 tenemos a la pila de madera, número 3 tenemos a la célula de carga, el número 4 tenemos a la termocupla, el número 5 el escape de aire, el número 6 y el número 7 son las otras termocuplas, el número 8 es el condensador, el cual va a proporcionar el calor suficiente para calentar al aire húmedo que va a ingresar y poder secar. El número 9 tenemos al ventilador, el 10 es el intercambiador de calor, el número 11 tenemos el ingreso de aire por donde ingresa, el número 12 el depósito de agua de condensación, el número 13 es la bomba de calor, el número 14 es el evaporador, el número 15 es otra termocupla, el número 16 tenemos a un tubo capilar, el número 17 tenemos a un filtro, el número 18 al ventilador del asistente del condensador, el 19 al asistente del condensador, el 20 tenemos a un separador de aceite del compresor, el 21 un compresor y el 22 a un acumulador. Y finalmente tenemos al depósito de agua, que es el número 23. ¿Cómo es que funciona este sistema de bomba de calor asistido? Bueno, tenemos primero un flujo de aire húmedo que va a ingresar por el punto número 11. Las condiciones de este aire van a ser captadas por la termocupla, que es el punto número 7, el cual va a llevar la información necesaria al software de la computadora, ¿no? Todas las termocuplas van a realizar esta función. Pasando por el intercambiador de calor, el cual le va a proporcionar una mayor temperatura. Pasando por el ventilador. Ese ventilador va a hacer que el aire circule más, ¿no? Con una mayor presión. Por ello, se va a generar una fuerza mayor y va a requerir de un amortiguador, que es este sistema, este orificio, que es el punto número 6, perdón. Ya. Pasa por el condensador. Este condensador le va a proporcionar el calor suficiente para que este flujo de aire húmedo pase a aire seco, lo cual va a hacer de que se llegue a nuestro objetivo, ¿no? Que es el secar las maderas. Pero antes va a ser captada por esta termocupla, que es el punto número 4. Una vez que llega a la cámara de secado, va a ocurrir de que va a secar cada una de las secciones de las pilas de madera, ayudado por el ventilador axial, que va a permitir un flujo uniforme casi, ¿no? De las maderas y lleguen a unas condiciones óptimas, pasando por la tubería y reiniciándose nuevamente este ciclo. ¿Cómo es que funciona este calentamiento, ¿no? Este calentamiento de aire por el condensador? Bueno, aquí tenemos al condensador y al asistente del condensador, pero vamos a comenzar explicando por el compresor. El compresor, en este caso, tiene un refrigerante que es el refrigerante 134A y a su vez contiene un aceite. Este aceite ayuda al correcto funcionamiento del compresor, ¿no? Va a continuar por el conducto de descarga hacia el separador de aceite. ¿Por qué existe un separador de aceite? Bueno, en este caso el refrigerante va a pasar con el aceite y va a formar una mezcla. Pero nosotros no queremos esa mezcla, nosotros queremos solamente el flujo del refrigerante 134A. Entonces, para eso existe este separador de aceite. Una vez que ingresa esta mezcla al separador,
lo que va a ocurrir es de que va a pasar por unas mallas que tienen un área mayor al área del conducto de descarga. Esto va a ocurrir, va a causar de que la velocidad disminuya y porque el aceite tiene una densidad mayor que el refrigerante. Va a hacer de que se vaya acumulando el aceite y vaya pasando refrigerante más puro, ¿no? Y a la salida también van a haber otras mallas que también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero nada más que ya va a eliminar pocas partículas de aceite. Bueno, a su salida va a pasar por el condensador. Y este condensador, el compresor le va a proporcionar una temperatura bien alta, pero el condensador va a disminuir su temperatura. En este proceso lo que va a hacer es va a emitir calor, y este calor va a hacer de que proporcione al aire húmedo y pase a aire seco, ¿no? Este condensador es ayudado por el asistente del condensador en caso de que necesite una mayor potencia y una mayor eficiencia. Y este ventilador del asistente del condensador va a disminuir la temperatura cuando las termocuplas capten que ya el objetivo ha sido logrado, ¿no? Y baje las temperaturas. Continuando por el proceso, llegamos al filtro. El filtro va a retener la humedad adquirida en el proceso y que nosotros no necesitamos. Luego va a pasar al tubo capilar. Este tubo capilar va a disminuir el diámetro del conducto de descarga, lo que va a hacer que va a aumentar su velocidad, pasando al evaporador. ¿Qué es lo que va a hacer este evaporador? Este evaporador va a disminuir la temperatura y se va a convertir en líquido, refrigerante 134A, pasando al acumulador. Y continuando este proceso, ¿no? Pasando otra vez nuevamente al compresor. ¿Qué es lo que sucede en este depósito de agua? Una vez de que el evaporador, porque el evaporador va a proporcionarle que este agua disminuye su temperatura. Esta termocupla, que es el punto número 15, va a ser de que este líquido llega, cuando este líquido baje lo suficiente la temperatura, esta termocupla va a captarlo y va a hacer de que el funcionamiento de bomba se active subiendo al intercambiador de calor. Y en este intercambiador de calor, nuevamente, aumente la temperatura, volviendo al sistema de carga de agua. Cuando ocurre esto de aquí que va a volver, el aire va a pasar y también va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió con el condensador, ¿no? Bueno, aquí tenemos un depósito de agua de condensación. ¿Cómo es que ocurre esto? Cuando pasa el flujo de aire por el intercambiador de calor, al entrar en contacto con este intercambiador de calor, le va a proporcionar calor, y esto va a ocurrir de que esta humedad que va pasando se llegue a condensar, y la cual se va a almacenar en este depósito de agua de condensación, que puede ser reutilizado para otras funciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar sobre las discusiones de resultados del proyecto. Como primer punto vamos a tratar el análisis de contenido de humedad. En este primer gráfico podemos observar que mientras el tiempo de secado iba en aumento, el contenido de humedad de cada madera iba disminuyendo. Esta es la finalidad del proyecto en sí, ¿no? Ya, bueno, también como en relación a esta gráfica, donde se ve que el tiempo de secado está aumentando conforme baja el contenido de humedad, también se puede tener en cuenta la humedad relativa del aire que está entrando, el aire con el que se seca, que va a ser reducida, acá se puede notar, conforme con el contenido de humedad que se tiene. Ahora, la única variación que se notaría sería entre la diferencia de humedad que tiene naturalmente el pino o el álamo en cada uno de estos dos casos, ¿no es cierto?
Pero lo que tenemos que tener en cuenta y recordar a partir de este punto es el contenido de la humedad, porque va a influir en la cantidad de calor, la energía y la exergía que se pierde, como lo observaremos después. Ahora, el segundo punto es el análisis del calor entregado. Mientras que el tiempo de secado va en aumento, el calor entregado disminuye. Como ya estábamos mencionando, el calor tiene que ser alto a las primeras horas, porque se tiene que extraer más, se tiene que tener un calor más alto para extraer más la humedad de cada madera. Claro, y bueno, teniendo en cuenta que el tiempo de secado va a ir en aumento, que está corriendo, y teniendo en cuenta las diferentes humedades, tanto como del pino y del álamo, bueno, en ese tipo de casos, ¿no? Porque podría ser cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de alimento, deberíamos de tener también en cuenta cuál va a ser la eficiencia en sí de la bomba, o cuál va a ser la necesidad energética que se requiere. En este caso estamos tomando los calores, como ha dicho mi compañero, pero deberíamos de tener en cuenta también la formación de la asistencia de ese calor, o cuál es el motivo por el que se le va a dar, teniendo en cuenta la naturaleza del producto que se tiene también, con los parámetros de temperatura, de velocidad de aire. Como podemos observar aquí, tenemos tres fórmulas muy importantes, las cuales ya en su momento fueron explicadas, y solo es para determinar el calor entregado del condensador, el coeficiente de calentamiento de rendimiento del ciclo de Carnot, el coeficiente de calentamiento del rendimiento de la bomba de calor en sí. Como tercer punto tenemos el análisis de la energía. Siguen los parámetros del tiempo de secado, que al aumentar la energía va disminuyendo. Tiene mucha relación porque al igual que el calor, al momento que el calor va disminuyendo, esta energía va a disminuir. Y como ya habíamos mencionado, como el contenido de humedad de aire de secado al extraerse era mayor, y también el calor era mayor, era de esperarse que la energía también sea en un punto alto. Ya, también acotando en esta parte del tiempo de secado, te sería prudente decir o tener en cuenta cuál es la formación que va a tener o el sistema que va a recurrir la máquina con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos una temperatura, para este caso específico del artículo, una temperatura, una velocidad y índices constantes para este tipo de productos, pero tenemos, por decir, cuando vamos a necesitar una energía de un punto alto, tal vez esto pueda afectar dependiendo de la naturaleza del producto. Puede ser que para el pino sea una energía diferente que se utiliza, o para el álamo una energía diferente. Entonces podríamos también hablar de la conectividad que tienen algunos productos y cómo esto va a ser afectado al ser usados juntos o al ser secados juntos. El proceso de la bomba de calor junto con el secado, ahora porque estamos utilizando la asistencia, se da después de un rubro de bastantes propuestas y de bastante análisis, donde se tiene que tomar la energía como un punto inicial después de un análisis de conservación. Cuarto punto, y creemos que es el más importante, es el análisis de la exergía, que está dividida en dos partes: la eficiencia exergética y la pérdida de exergía. Como podemos ver en esta fórmula, el proyecto trabajó con la eficiencia que es igual a la exergía de salida entre la exergía de entrada. Ahora, en el gráfico podemos observar de nuevo con la variable del tiempo de secado, que al aumentar el tiempo de secado las eficiencias exergéticas iban en aumento. ¿Por qué se da esto? Como ya había mencionado antes al principio, la humedad relativa juega un gran rol en este caso, en la eficiencia energética. ¿Y por qué se dan las menores pérdidas de energía al principio? La menor eficiencia al principio, porque como ya mencionamos, la energía y el calor van a ir muy en aumento y aparecerán mayores pérdidas de energía. Ahora se puede también, nosotros vamos a relacionar, ya que estamos en el campo de la exergía y que no podemos trabajar la exergía sin notarlo o juntarlo mucho, relacionarlo con la energía. El gasto que se da al principio, como dice mi compañero, de la energía es alto, pero luego se va a tener que ir regulando o buscando el equilibrio, como cualquier máquina o como cualquier sistema, y tendríamos que la exergía va a estar bastante ligada, como se sabe obviamente, al principio de la conservación de la energía. Ahora, si nosotros lograríamos juntar o lograríamos proyectar este análisis con la naturaleza de los productos que se van a secar, y muy aparte de eso, con las variables que se tienen, como siempre se trata de hacer una especie de barrido de todos los puntos con los que se va a tratar, podríamos tener la variación de eficiencia en ciertos puntos. En este caso,
tenemos un ploteo del tiempo de secado con, bueno, la exergía que se tiene. Y en este caso vemos una leve inclinación entre estos dos productos, lo que nos indicaría que la naturaleza es óptima, que se puede realizar, pero tendríamos que tener en cuenta que la exergía en sí es un cálculo que se realiza a partir de la energía y a partir del trabajo mismo que se tiene. Entonces, considerando la energía y considerando ciertos parámetros, podemos tener no solo la eficiencia exergética en sí, sino la eficiencia que nos puede dar la correlación de ciertos productos sistemáticamente, que nos sería de más ayuda. Como ya había mencionado antes de entrar al tema de la exergía, trataríamos el segundo punto y último punto de la discusión de todo el proyecto, que es la pérdida de exergía. Pérdida de exergía se generan por irreversibilidades que ya se explicaron en su momento anteriormente. Y bueno, para entrar a este tema, vamos a ver el primer gráfico, que es también de nuevo con la variable tiempo de secado, que al disminuir las pérdidas de exergía al aumentar el tiempo de secado, perdón, van disminuyendo las pérdidas de exergía. Esto tiene mucha relación porque la eficiencia exergética en este punto es menor. Es decir, si la eficiencia energética es menor en este punto, se darán mayores pérdidas de exergía. Bueno, nosotros también acá en este cuadro donde vemos la pérdida de exergía con el contenido de humedad, ¿por qué vamos a tratar el contenido de humedad? El contenido de humedad primeramente es parámetro importante y se ha dicho anteriormente que es uno de los rubros más importantes sobre el que se trabaja acá en este trabajo en específico, y en cualquiera de los casos, ya sea fruto, ya sea carne con el que se trabaje, la humedad siempre va a contar. Entonces, tenemos el contenido de humedad desde un principio básico como un parámetro importante y tenemos la pérdida de exergía como la eficiencia o la disponibilidad de trabajo que va a tener. Entonces, obviamente, la idea de juntarlos nos va a dar una forma o una información sobre la cantidad con la que se puede trabajar o con la cantidad con la que se debe de trabajar ciertamente en el contenido de humedad, para que la pérdida de exergía no sea mayor, no sea mucha. Tenemos acá en este caso una variación, un decaimiento en el caso del pino, que es la parte roja en este punto, y en la parte del álamo vemos una línea mucho más extendida. ¿Qué es lo que significa? Que el contenido de humedad va a estar ligado a la pérdida de exergía de acuerdo a la ecuación que se tiene sobre reversibilidades, pero no solamente dentro del sistema, sino dentro del mismo producto que se tiene. Entonces, para terminar ya la discusión, en sí los puntos claves que deben acordarse para determinar un buen proceso de secado deben ser la humedad del producto, la exergía, la energía, el calor. Son parámetros muy importantes. Bueno, ahora procederemos a detallar nuestras conclusiones. Como primer punto, Kiara, ¿por qué tomas en cuenta la humedad relativa ambiental y a la temperatura como factores muy importantes para el aire de recirculación? Estos dos factores son importantes, ya que el conocimiento de ellos nos va a llevar a saber si va a haber una mayor efectividad o no de este sistema de secado. Este conocimiento es ayudado en primer lugar por la termocupla. Hay distintos termocuplas ubicados en este sistema y luego llevadas al sistema software que nos va a permitir tener el conocimiento de los valores que se va a tener, ¿no? ¿Y por qué las pérdidas de energía y exergía se pueden disminuir con el aumento de aire de recirculación? Bueno, nosotros sabemos que el condensador es la mayor fuente de calor de este sistema, ¿no? Pero a su vez es la mayor fuente de pérdidas de energía. Cuando haya un mayor aumento de circulación de aire, lo que va a ocurrir es de que se va a necesitar menor tiempo de uso de este condensador. Lo que ocurriría lo contrario si hubiera una menor velocidad del aire, se necesitaría un mayor tiempo de este uso, por lo tanto, una mayor pérdida. Kimberly, ¿por qué las pérdidas de exergía se incrementan? Stephanie, ¿por qué las pérdidas de exergía se incrementan con el uso de la energía? Bueno, Kiara, esto sucede porque en el sistema de secado, al inicio las maderas entran con una cantidad de humedad alta, por lo que se requiere utilizar una mayor cantidad de energía para poder extraer esa humedad, ¿no? Entonces, esto genera que el condensador genere más calor,
y al generar más calor, este genera más irreversibilidades, que se ven expresadas como pérdidas de exergía. ¿Y por qué la cantidad de energía depende de la cantidad de la humedad? Bueno, como ya lo había dicho, al tener una mayor humedad se requiere una mayor cantidad de energía, y al tener una menor humedad, esta cantidad de energía va a disminuir. Entonces, se está hablando de que un sistema de secado por medio de bomba de calor asistida es altamente eficiente, porque justamente no desperdicia energía, sino va con respecto a la humedad, ya que la humedad es uno de los parámetros más importantes durante todo este proceso. Kimberly, ¿por qué la bomba de calor disminuye la temperatura del aire de secado? Esto se produce en el sistema de bomba de calor, ya que cuando en el condensador se produce una humedad, la cual a través de la cabina del sistema de secado va a producir la disminución de la temperatura del secado. Kimberly, ¿cómo así es que llegaste a esta última conclusión? Es que el fin de esta conclusión es la reducción del agua del aire secado. Eso se realiza en la operación de humedad de condensación como edición diapositiva, y esto se produce, en un funcionamiento del sistema de bomba en general, ya que al ingresar el aire por el evaporador, pasar por los diferentes dispositivos a unas diferentes temperaturas y presiones, como el condensador, el compresor y la válvula de expansión. Y bueno, de esta manera hemos detallado nuestras conclusiones. Ahora pasaremos a realizar nuestros comentarios respecto a todo el artículo en general. En el video vamos a comentar acerca del artículo, algunas apreciaciones que tiene cada uno. Pienso que lo crucial del sistema de bomba de calor es que no expulsa mucha energía al medio ambiente, que también gracias a este sistema se permite la recirculación del aire de secado, lo que va a permitir un ahorro de energía. El sistema de bomba de calor utilizado en este sistema de secado de madera mencionado en el artículo, aquí en el Perú no es utilizado. Lo que más se utiliza es el secado utilizado por la energía solar, pero esto no tiene mucha efectividad, ya que hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas en el color, en la textura, doblamiento de maderas, lo cual no es tan efectivo y debería aplicarse, ¿no? Lo que se dice aquí en el artículo. Bueno, en mi opinión, está reflejado más en la parte económica. Si bien es cierto, el uso de un sistema de secado con bomba de calor asistida tiene un costo de instalación muy alto, pero su costo de producción es bajo, por lo que los alimentos que pasan por este tipo de sistema deben de tener un costo de venta que pueda justificar el uso de ese tipo de sistema, ¿no? En el caso del artículo, podemos observar de que se utilizó como materia prima la madera, pero no cualquier madera, sino la madera de pino y álamo. Y como sabemos, este tipo de madera en el mercado tiene un costo de venta alto. Por ende, en mi apreciación, este tipo de madera se justifica el uso del sistema de secado con bomba de calor asistida. Bueno, en mi opinión, el secador con bomba de calor asistida es una muy buena máquina por su gran efectividad, pero como toda máquina no es perfecta y tiene irreversibilidades, como nosotros lo llamamos también obstáculos. Puede haber irreversibilidades al principio, a la entrada y a la salida del flujo, o también en los compresores, evaporadores, en sí en todo el sistema, en los conductos más que todo. Pero comparándolo con otros sistemas de secadores, por ejemplo el de bandeja o el flash, esta viene a ser la más efectiva. Finalmente deberíamos de tener en cuenta que para tener una mayor efectividad en los resultados de los artículos de este tipo, deberíamos de contar con la ayuda de la tecnología. En este caso, un software que nos permite analizar los parámetros, cada parámetro relacionado a la efectividad que se vaya a tener, y de este modo tener un barrido completo para poder analizar y observar cuál sería la mejor opción sin recurrir a un gasto económico mayor. Bueno, gracias por vernos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, dejan las preguntas abajo nada más, y si les gustó el video, denle like. Gracias.